Cristo vive, amén, hermano. Así es, hermano, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a entrar a la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Bendito sea el nombre del Señor, queremos escuchar palabra de Dios, amén. Y así voy a dejar el tiempo, aleluya, con mi hermano Juan Viera, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y luego, pues, verdad, vamos a, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a dar unos anuncios, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así es de que gocémonos en el nombre poderoso de Jesús, amén. Aleluya, Dios me lo bendiga, bendito Dios. Me faltaba el abrazo de nuestro hermano, mi querido pastor. Dios les bendiga. Ahora viene la etapa más aburrida de la noche, como siempre. Y falta una pregunta también. ¿Quiénes más quieren ir a cuidar a los niños? ¿Nadie? Yo les pregunto. Den la oportunidad de ir. Hoy vamos a cambiar un poco la rutina que hemos venido trayendo. Hoy voy a hacer una prédica acerca de la prosperidad. No, mentira. No predico eso. Vamos a predicar acerca de los decretos. No, tampoco. Hoy vamos a predicar de un tabú que hay en toda la iglesia, y este mensaje no va prácticamente para ustedes, sino para unos enseña cosas que no están en las escrituras, y yo los hago la invitación en el nombre del Señor que me rebatan lo que a veces uno enseña, ¿verdad? Pero no quieren. Entonces dicen ellos tener el Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿cómo? Sin ayunar, sin orar y sin congregarse. No sé qué clase de espíritu tendrán, ¿verdad? Le mando también un saludo a mi cuñado que nos está viendo desde Houston, y a mi hermana también, que el Señor me los bendiga. También a muchos hermanos que nos están viendo en otros lugares, en Los Ángeles, en Miami. Les amamos en el nombre del Señor, y que sigan adelante, porque ellos también son personas que sirven al Señor en diferentes lugares. Vamos a hablar nosotros acerca de un tema, y también voy a hacer una pregunta. Vamos a hablar acerca de la ley. Así que cualquiera que tenga de ustedes alguna duda acerca de ese tema, lo pueden preguntar, como si lo podemos responder las dudas que tengan. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la ley? ¿Nadie? Ley, la ley. Lo habrán leído en las escrituras, que Pablo menciona mucho la ley. Pablito. Él menciona demasiado. Si ustedes van a leer sus cartas, él dice ley, 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 ley. Pero yo les pregunto, ¿saben ustedes? ¿No? ¿No tienen dudas tampoco? Pregunte, tiene la oportunidad de preguntar. O si no, pregunto yo. Sí, porque me supongo que a veces habremos leído un poco la escritura. Si no, voy a preguntar yo. Las explicaciones mías, les voy a, como siempre, en lo aburrido que yo soy, para veces para dar mis temas, a veces pregunto yo. Bueno, yo mis explicaciones y mis estudios siempre los doy desde el punto de vista exegético. Cualquier persona, sea del cristianismo, del judaísmo, de cualquier ismos que existan, van a hablar. Hay personas de muchos tipos. Hay personas como el pastor Teo, que es una persona predicadora. Hay personas como yo que somos más estudiosos, que hablamos desde el punto de vista exegético, la exégeta. Pero la exégesis no es solamente venir como muchos de los que yo mencioné previamente, que son pseudo cristianos, agarran un texto bíblico y dicen, bueno, Señor, yo voy a leer el texto bíblico de esta vez, y lo que tú me digas en tus palabras, con los ojos cerrados, voy a hacer. Abren donde Judas se tiró por un barranco y se tiró y se quebró los sesos. Ay, no, Señor, pero eso no me gusta. ¿Verdad que no? Vienen otra vez y hacen lo mismo al azar, a la suerte, y abren la Biblia de nuevo y dicen, Abraham era rico y Dios lo prosperó. Eso sí me gusta. No es así. La escritura no es así. Y esos son los que a veces me molestan a mí, porque son personas que yo los llamo indoctos, porque Pablo los llama indoctos, y es de leer el capítulo 3 de Romanos. Pablo les llama que son ignorantes. Pedro también los llama ignorantes. No los llamo yo, está escrito ahí. Ahora, la exégesis es prácticamente sacar usted lo literal de un texto que está leyendo, pero se basa de la eisegesis. ¿Qué significa esto? Yo, como una persona que practico la exégesis, tengo que dar yo una explicación o una concordancia de otros textos que sean similares o que se usen en un sentido similar. Esas dos bases se basan. Es muy simple de entender. Ahora, este tema va a ser bien cortito. De verdad se lo digo. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes ha leído la carta de los Romanos completamente, los 16 capítulos? Aleluya, poderoso Dios. Ah, pues solamente yo. Ahí tenemos el problema, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Porque muchos de esos hermanos que yo les llamo pseudocristianos vienen y les dicen, no escuchen acerca de la ley porque ustedes se van a hacer judíos. Es que nadie está hablando aquí. ¿Alguna vez yo los he incitado a ustedes a practicar el judaísmo? Yo me considero un cristiano, pero no me considero un cristiano como ellos.
Yo me considero un cristiano como los del primer siglo, que le llamaron narrativa. Cuando Pablo es una persona, una luminaria que sabe de lo que está hablando, y si ustedes leen detenidamente capítulo 1, menciona y habla de lo que está sucediendo en Roma, que era idolatría, homosexualidades, depravaciones y lo que sea. Capítulo 2 está hablando de lo mismo, de otro tema más adelantado. ¿A qué se refiere? A que ni los judíos ni los gentiles están libres del pecado. Ambos cometen pecado y están destituidos de la gracia del Señor. Eso está diciendo. Ahora, Pablo tiene que darme a mí una explicación como luminaria que es acerca de qué es la ley que él me va a hablar y cuál es la diferencia. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los que están bajo? Porque yo he escuchado, hay una Ave María ahí corriendo del capítulo 6 de Romanos, el versículo 14 que dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todos agarran ese versículo. Y porque se lo predican, piensan que están hablando de una cosa que verdaderamente no. Ese capítulo lo está mencionando a los judíos, que son los que están bajo la ley. Porque yo me pregunto, El Salvador no estaba en el monte Sinaí cuando sacaron de Egipto al pueblo de Israel. No estaba ahí. México tampoco, Estados Unidos mucho menos. Creo que ese continente ni se habían. Si nosotros vemos el mapa mundi de hace más de 1000 años atrás, no existía el continente americano. Y no estoy hablando por hablar. Eso está ahí, podemos buscarlo en la historia. Ahora hay que entender nosotros por qué Pablo nos va a nosotros a explicar esto. Y nos vamos a centrar mucho en el capítulo, si pueden abrir sus Biblias, vamos a irlos al capítulo 2 de Romanos, porque mayormente voy a dar citas de ese libro, y cualquiera que tenga una notita para anotar también puede anotar. Aleluya. Y es lógico. Después me pueden rebatir, y cualquier duda que tengan, yo se los digo, son libres, levantemos la manito, que aquí el pastor es el que no podemos nosotros interrumpir. Pero a mí, usted haga la pregunta que tenga, y aquí lo que tratamos de hacer es que ustedes entiendan también, para la gloria del Señor, y saber que nosotros no va a venir cualquiera y nos va a decir, aquí hay un versículo y te voy a decir que yo te puedo hacer esto, yo te puedo hacer lo otro, que el Señor dice, no, usted tiene que estar ahí instruido. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 12, y la vamos a leer. Y me dan un amén cuando lo tengan. ¿Amén? Ok. Porque todos los que sin ley han pecado, menciona sin ley, ¿correcto? Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice ahí, no tienen ley, ¿qué dice? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley ¿para quiénes? Para sí mismos. El versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Si ustedes ponen atención acá, esto se puede terminar bien fácil. Este tema es extensísimo y cada quien que quiera entender muchas formas de aplicar ley. Aquí, en esto, Pablo lo que está diciendo y está haciendo una diferencia. Una diferencia. Dice que los gentiles no tienen ley. Entonces, ¿de quiénes me está hablando en el capítulo 3, el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7 y 8? Porque este hombre se tarda todos estos capítulos para explicar la diferencia. Y cualquiera que realmente, si no me cree a mí, puede buscarlo en el internet, que la carta mejor redactada de doctrina de Pablo en Romanos es una carta detallada de paso a paso lo que está explicando. Y se enfoca mayormente en los judíos. A nosotros los gentiles nos dice que nosotros no estamos bajo ninguna ley, porque no se nos fue dado ninguna ley. A nosotros no. Pero hay una curiosidad en eso. No sé si alguna vez han leído el capítulo 12 de Hechos, de Éxodo. ¿A qué me refiero? El capítulo 12 de Éxodo, Dios cuando lo saca de Egipto, hace una mención. Dice que la misma ley es para el natural y para el extranjero. Estamos hablando de un versículo anterior. Pero antes dice que salieron 600,000 hombres de Egipto. Y el versículo siguiente, estamos hablando de Éxodo 12, 37 y 38. Dice que también salieron multitud de gentes que le siguieron a ellos. Si usted lo quiere verificar, puede irse a Éxodo, capítulo 12,
el versículo 37 y 38. Porque aquí vamos a hablar, conmigo cualquiera se puede aburrir de fojear una Biblia. Sin necesidad yo de fojearla a veces. Puedo hasta apagar la computadora, no tengo problema. Por eso yo pregunto. Alguna duda que tengan, ustedes libres de preguntarla. Vamos a leer el Éxodo, el capítulo 12, versículo 37. Me da un amén cuando lo tengan. Amén. Okay. Dice, partieron los hijos de ¿quién? De Israel, primeramente. Curiosamente Pablo dice a los judíos primeramente y también al griego. Vamos a ver y vamos a verificar que aquí no estamos hablando a veces que... No, esto es una orden que a mí me llama la atención a veces estudiarla de esta manera. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar niños. Versículo 38, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y ganado. Esta gente iban saliendo, ¿para dónde iban ellos? Para el monte Sinaí. ¿Dónde dio la ley del Señor? La ley la dio con judíos y también gentiles, ¿verdad? Pero si nosotros leemos la ley, ¿cómo es que aplica para el gentil también? Vamos a ver lo que yo estaba mencionando. No se preocupe, que aquí usted no se preocupe de estudiar las escrituras conmigo, ya se lo vuelvo a repetir. Aburrido puede quedar. Dice que la ley es para el natural y el extranjero que habite entre ustedes. Le menciona a los israelitas. Que habite entre ¿quiénes? Entre ellos. Y los iba a llevar a un pueblo. El que no habite entre ellos no está porque tiene que cumplir sacrificios. Porque por eso Pablo lo dice. Nosotros no tenemos ley, somos sin ley. Pero por naturaleza, ¿qué es naturaleza? Luego la pregunta. Naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Que es algo que traemos nosotros a veces de nacimiento. Hay personas que son nobles, como se les llama, que son humildes, las conocemos a veces en la escuela. A veces usted, cuando fue a la escuela, quizás se recordó que había un cipotío que era pelonero, que era prácticamente hijo del demonio, digamos nosotros así por decirlo, ¿va? Y había un cipotío que estaba todo callado, humilde, y se dejaba incluso hacer todo eso. Esas personas, por eso el Señor dice que aprendamos de él, que era humilde, ¿verdad? Manso y humilde de corazón. Pablo lo está explicando. Dice que por naturaleza, si nosotros hacemos lo que la ley les demanda a los judíos, si usted la hace, usted está haciendo lo que Dios les demandó a ellos. Por eso Pablo hace en el mismo capítulo de Romanos, aquí no me estoy inventando nada, hablé de los dos olivos, el natural y el silvestre. Y dice que Dios hace un injerto de lo que no es natural a otro árbol. Hace de lo que no le dio ningún tipo de ley, y usted sí la cumplió en su corazón. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo? Nosotros guardamos la ley sin que usted no lo crea. Levante la mano quien mata. Levante la mano quien roba. Levante la mano quien adultera. Poderoso Dios. ¿Me están entendiendo a lo que me estoy refiriendo? Por eso es que la mentalidad de esa gente que están allá, que a veces enseñan erróneamente, a mí es que me molesta. ¿Por qué? Porque no saben de lo que hablan. El Señor menciona que por nuestras palabras seremos juzgados y también justificados. Así que a veces hay que tener cuidado de lo que hablamos si no conocemos realmente. ¿Saben cómo se le llama a esas personas que no conocen un tema pero hablan de ello? Se les llama neófitos. Neófitos. Algo que se escuche bonito y usted lo repite como una verdad, se vuelve verdad. Pero realmente es lamentable. De esto viene también alegóricamente lo que el Señor dijo. Ciego que guía ciego, ¿a dónde van los dos? Al mismo hueco, dice dos, ¿verdad? No dijo que el que guiaba iba a caer y el otro iba a ser saco, no, los dos, ambos. Él menciona ambos. Eso es lo que uno se pone a veces cuando usted tiene unos lentes de estudiar verdaderamente la Escritura, se fija cuidadosamente qué palabras utiliza el Señor. Aquí no está hablando al azar. Aquí no está hablando al azar. Si supieran ustedes cuántas veces a mí me atacan y me dicen hasta me ridiculan, si yo me aburriera de leer mensajes ahí. ¿Cuántas veces? Yo por eso lo pregunto. Yo en conciencia, yo propio, y se lo conversé al pastor las otras veces, yo por conciencia, ¿por qué yo guardo a veces el día de reposo? A mí no me ha dicho nada el hermano Teo. ¿A quién yo le he dicho aquí que guarda el día de reposo? A nadie. ¿Por qué yo lo guardo? Dice que el séptimo día, ¿Dios qué hizo el séptimo día? Lo bendijo. ¿Cuáles son las palabras que usa nuestro pastor a veces? Que luchemos ¿por qué? Por nuestra bendición. ¿Verdad? ¿Por qué yo lo guardo? Porque yo amo a Dios a mi manera. Guardando y no imponiendo, sino porque el Señor dijo, cualquiera que los cumpla,
y los enseñe, este será llamado orador grande en el reino de los cielos. No dijo cualquiera que enseñe a cumplir. No habla de eso. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Por qué dijo? Que ellos no tocaban ni con un dedo las cosas que enseñaban. Cargas pesadas. Usted no podía entrar a ningún lugar sin lavarse los pies, sin lavarse las manos, sin el bien aseado. No podía. No puede. Si ustedes leen el libro de Levítico, si no, pastor, el libro de Levíticos es prácticamente un libro sanitario, estrictamente así, figurativamente. Y si ustedes leyeran las halajá judías, que yo en la iglesia de Remanente de Cristo puse las diferentes formas de aplicar ley. Cualquiera que tenga Facebook puede entrar ahí, yo puse una forma. Hay más de 13 formas de llamar ley en hebreo. Ahí lo pueden encontrar. ¿Cuál es la diferencia? Está lo que le llamamos Torah, que es prácticamente, si nos vamos nosotros a la palabra original, es enseñanza, es instrucción. Se aplicaba ley, pero realmente no es ley, porque en Lucas menciona la ley de Dios y la ley de Moisés, y las dos el Señor las cumplió. Si utilizáramos a veces la mentalidad, dicen, bueno, ¿cómo es que? Bueno, a veces dicen que el Señor las cumplió por mí. Bueno, ¿cómo que las va a cumplir por mí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No tendríamos que estar nosotros aquí adorando si el Señor ya cumplió por nosotros. No se me hace lógico. No se me hace lógico a mí. Porque si a mí alguien me viene y me dice, no, pues el Señor ya hizo esto por vos. Bueno, entonces, ¿yo qué hago acá adorándole? Si ya lo hice por mí, mejor estar allá con un ventilador, tranquilito, en la casa, viendo televisión, si es posible la doctora Poli ver esos volados ahí, o leer algún tipo de noticia. No hace lógica, por eso les digo yo, esos falsos maestros que están allá, hablan porque tienen boca. Y lo más peor del caso es que, si usted los pone, miren, yo les voy a decir una cosa que lo venía comentando el hermano Jorge. Ustedes saben cuál es la persona que promovió el pentecostalismo acá, de contemporáneo. ¿Saben ustedes quién es la persona más grande que hay ahí? G. Ávila. ¿Ustedes creen que esa gente que están allá en el internet se les comparará a ayunar un día como G. Ávila que ayunó 40? Si con 3 horas ya andan ya que las tripas les parecen peor que los carros viejos allá de los 70. La verdad. Y dan pena. A mí me dan pena y vergüenza en verdad. Yo tengo lástima por ellos. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo le llamo indocto porque así está escrito. El que no sabe, yo le llamo indocto. Yo sé respetar a los que verdaderamente por mí pueden ser de cualquier rama cristiana que están buscando el rostro de Dios, alabar al Señor, adorar y agradarle. Perfecto, válido. Verdaderamente. Pero lamentablemente nosotros hemos sido instruidos en la cultura, en la creencia cristiana. Si nosotros leemos la historia en el siglo XV, ¿qué es lo que promovió la enseñanza cristiana protestante anteriormente? Era debatir con la iglesia católica. Eso fue todo. Si ustedes se buscan verdaderamente, era que el Papa era el anticristo, que la iglesia católica era aquella mujer, que etcétera, y que esto y lo otro. De ahí vienen todas ese tipo de doctrinas. ¿Y la iglesia católica qué hizo? También tener exégetas que aplicaran eso, pero para quitarse ese peso de encima de ellos, para sacudirse el polvo. Este era un pleito. Y realmente a veces nosotros así venimos a veces enseñados y doctrinados a esta forma. A mí en lo personal yo respeto. Pero realmente yo siempre lo digo, eso es inteligente. Las otras veces al hermano Teo yo lo puse ahí, le puse lo etiqueté en un post de una mujer que estaba ahí hablando. Miren, no ayuna, no ora, no se congrega y habla peste de los pastores. Y digo yo, mujer, ¿pero por qué? ¿Qué gana? Hablando peste, ¿qué? Porque diezmaban. ¿Me entienden? Dice que todo el que diezma dice que es ladrón, le roba a Dios. Dicen ellos. ¿No es el que no le diezma a Dios el que es ladrón? Pregunto yo. Eso está escrito. Pero ya estamos cambiando, por eso dicen Isaías. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman. Bueno, así estamos en el día de ahora aquí. Bueno, yo como realmente les digo, eso no les pueden decir nada porque son los grandes y recontra santos ungidos. Bueno, ¿ungidos de qué? Ahora yo pregunto, ¿tienen alguna duda con lo que es ley? No sé si me van entendiendo a lo que me refiero con la cita del capítulo 2 de Romanos. El judío fue dada la ley y está bajo ella para cumplirla y guardarla como se le fue dado a Abraham. Al gentil no. No se le fue dada a las naciones. La ley no fue dada para nosotros, pero si nosotros guardamos lo que Dios está demandado guardar, nosotros seremos justificados. ¿Por qué? Porque ¿qué se les demanda a ellos?
hacer obra. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su hermano y no se le ha demandado a usted, usted se le va a contar como justicia. Porque no se le demandó. Está hablando, Shema Israel, escucha Israel. El pastor ayer habló acerca de amar a Dios. ¿A quién se le demanda? Lean el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Escucha Israel. Adonai, tu Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno. ¿Y qué dice más adelante? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Está hablando, los versículos son unidos. Si usted lee capítulos ahora, esto es contemporáneo, esto es de ahora. Anteriormente no existían eso, no existían capítulos, versículos, no existían separaciones. Vean las fotos ahí en Google, ahí están. Ahí están. No estamos mintiendo. Aquí esto fue un monje católico que se puso a hacer, bueno, está bien, bueno, este capítulo termina hasta acá, este versículo hasta acá y este y lo otro hasta acá. Ellos decidieron cuándo y cómo íbamos a leer o qué sentido utilizar para interpretar las escrituras. Pero una persona que estudia la exégesis, usted decide por usted mismo hasta dónde leer, hasta dónde escribir y hasta dónde usted puede decir que un texto está, hasta dónde usted lo interpreta. ¿Hasta dónde usted lo interpreta? ¿Qué pasó el año pasado ahí en Canadá? ¿Qué pasó ahí? No sé si ustedes habrán enterado. Allí han aprobado por ley que puedan tener intimidad con los animales. Pero eso están bajo la gracia según estos ignorantes que están en las redes. Están bajo la gracia. Ellos están bajo ella. Y hay muchos locos que les aplauden esas cositas, pero yo los dejo ahí estar porque digo yo, bueno, Adonai tenga misericordia de ellos. Yo realmente a veces no me meto con esa gente, ¿por qué? Porque son como las avispas, las colmenas, cuando una pica una vienen todas encima. Eso no es todo. Y cuando ya usted viene y les dice dos textos, como que le echara... ¿Sí? Salen todos espantados y ninguno contesta. Bueno. Pablo en el capítulo 3 de Romanos, verso 21, menciona, y lo voy a leer para que entendamos a qué yo me estoy refiriendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifestó. Aquí está mencionando la profecía más emblemática de todas las escrituras acerca del Señor. Que estamos hablando de Deuteronomio 18:18, y si me gusta, y si cualquiera que ustedes quiera acompañarme a leer las escrituras, lo vamos a leer ahí. Deuteronomio 18:18, que esto viene acompañado del capítulo 3, desde el verso 21 hasta el 24 de Romanos. Esta profecía es lo que está mencionando, que la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Vamos a leer Deuteronomio 18:18, y me dan un amén, todos lo tengan. Vamos a leerlo, vamos a ver, para que vean la mayor profecía que hay. Por eso es que yo a veces me pregunto, ¿estos locos leerán? No, pero nosotros sí vamos a leer. ¿Amén? Amén. Dice el Señor, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. ¿A quién se lo está diciendo? A Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El profeta que Dios iba a levantar iba a hablar las palabras que Dios le mandara. ¿Es así? Eso está diciendo. Y dice en el verso 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. De este es lo que está mencionando el capítulo 2 de Romanos. Que usted, si hace lo que se le demandó a aquellos, usted va a ser justificado en el día, en el justo juicio de Dios. Cuando Dios juzgue a todos, no va a juzgar a aquellos porque no cumplieron, de nosotros porque sí cumplimos. No, va a ser todo, de lo que habla Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que yo realmente a veces, cuando me siento yo a estudiarlo, yo realmente a veces me sorprendo. Me sorprendo. Que ese libro realmente a mí me llama la atención. Está profetizado en la mayoría de profetas, hay siempre un extracto de todo lo que menciona. Zacarías, Malaquías, lean esos dos libros, no es demasiado. Ahí van a encontrar algo bien, que no les voy a decir que si el Espíritu del Señor le guía, y léanlo, todo el libro completo, van a encontrar porciones si habrán leído Apocalipsis. Ahí van a encontrar. También Daniel. Pero Daniel es lo más normal que utilizan, pero no. En Zacarías y Malaquías, ahí vamos a encontrar a veces todo este tipo de cosas. Ahora, ¿a qué yo me estoy refiriendo ahora hoy en día?
se dan de cuenta que el tema de la ley es bien fácil de entenderlo. Para mí es fácil. El judío está bajo ella y el gentil no está bajo ella. Si usted quiere pecar, usted va a pecar y Dios le va a juzgar también a sí mismo como juzgó antes del arca de Noé. Porque Pablo menciona, donde no hay pecado, no tiene culpa de ley. Claro, pero hay que entender lo que está mencionando. No está diciendo que donde no hay pecado o donde no hay ley. No, está diciendo que si usted, él está explicando a los judíos, porque si leemos el capítulo 7 de este mismo libro de Romanos, el versículo 1 dice, hablo con los que conocen la ley. Pablo no está hablando para todo el mundo. No está hablando para todo el mundo. Dice, hablo con los que conocen la ley. Capítulo 7 de Romanos, verso 1. Si gustan, pueden leerlo. Vamos a ver, es que aquí vamos a... Yo se lo digo. Para mí esos son temas fáciles porque... los estudio cada rato. Pero me da pena a veces que hay muchos hermanos que levantan falso testimonio. Está escrito. No levantarlos, pero bueno, ellos verán lo que hacen. Me dan un amén cuando tenga el capítulo 7 de Romanos, el verso 1, para que entiendan a quién es el que está hablando Pablo mayormente, porque él está diciendo y está haciendo unas aplicaciones ahí, y yo se los puedo repetir, cualquiera los puede leer y va a venir el siguiente día y no lo va a entender. Romanos capítulo 7, versículo 1, dice. ¿Ya? Sí, amén. Ok. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero aquí está hablando acerca de algo muy curioso. Está hablando acerca de la ley del matrimonio, está hablando acerca de otro tipo de leyes. Y cuando aplica la ley del matrimonio está diciendo que la mujer está ahí bajo la ley del marido mientras el marido vive. Mientras el marido muere, ella puede ser libre de casarse, pero eso no es una ley. Eso es un precepto. Precepto, ley, estatuto, hay que entenderlo. Por eso yo hice una fotografía para que entendamos cómo actualmente. Pero en hebreo se conoce mishpah, que es precepto, estatuto, decreto. 3 cosas aplican. 3 aplican. Pero en Ezequiel el Señor utiliza mishpah y se traduce como ley, lo cual yo a veces no he entendido. Menciona las que cometen adulterio, que es una ley, y las que derraman sangre también, que es una ley. Ahora, yo no sé, estos ignorantes que están allá le van a enseñar a Dios entonces cómo aplicar ley, porque esos temas son fáciles de entenderlo. Pablo acá está hablando mayormente, yo se lo digo, si usted quiere leer lo que Pablo está mencionando acá, en todo este capítulo, en todo el libro de Romanos, habla unas pocas cosas de nosotros. Y lo que él está tratando de hacer entender a los judíos, que ellos se basaban porque cumplían con la ley, creían que iban a alcanzar a Dios. Y Pablo les dijo, no, está profetizado por Moisés, por los profetas, que se tiene que presentar la justicia de Dios, que es nuestro rey. Ellos le llaman Melech Mashiach, el rey Mesías. Así le llaman ellos. Yo lo he leído en el Talmud, en la Gemara y en la Mishnah, que ellos le tienen un gran respeto, pero no creen lo que Pablo está mencionando. Y es una cosa sencilla. Si alguien peca, la ley no le está restituyendo la vida, no, le está juzgando. Le está juzgando. Podemos hacer una comparación sencilla. ¿Cuántos han ido a alguna corte a pagar un ticket? Amén. ¿Qué hace la ley? Usted cometió una infracción, ¿qué recibió? Un ticket, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Ir a una corte a pagarlo. ¿Y a usted quién visita ahí? A un juez. ¿Y quiénes son los que interpretan la ley si usted la quebrantó o no? El juez. ¿Verdad? Amén. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de hacerles entender, que la ley fue dada por alguien. Y este alguien está en el capítulo 24 de Éxodo. Dice, sube acá arriba, le dijo Dios a Moisés. ¿Y qué le dijo? Te daré mis mandamientos, mi ley. No le dijo tu ley, no dijo mi ley, dijo él. Y eso es lo que hemos evitado nosotros, y esto es lo que está tratando. Todo esto. Nosotros no nos fue dado eso. Nosotros no nos fue dado. Todos aquellos que han quebrantado el no robar, el no matar, el no adulterar, el no fornicar, el no hacer esto, el no hacer aquello, el no aquí, el no allá, el no acá. La ley, la Torah, si pueden leerse desde Génesis a Deuteronomio, que es la ley. No hay un mandamiento que restituya a la persona que lo quebrantó. No existe. Sacrificio sí.
Pero no han entendido la gente que si usted cuando está orando, usted está dando un sacrificio de sus labios. Oseas capítulo 14, verso 2, él menciona eso. Que usted ya está presentando de sus labios el sacrificio que antes se presentaba en el templo. Estoy dando una cita, cualquiera que tenga un lapicero, anótelo y revíselo en su casa a ver si estoy mintiendo. Y me dice, Oseas capítulo 14, versículo 2. Ahí está mencionando que usted está presentando en oración los sacrificios que fue demandado al pueblo hebreo con sus labios. Cuando usted está orando, usted está dando un sacrificio a Dios. Dios no es que Él se haga sordo con las oraciones. A veces, como está escrito, que debemos de pedir como saber cómo conviene. No lo sabemos, dijo Pablo. Cualquiera tiene una forma diferente de orar. Pero ¿cómo yo oraría? Yo oro como el maestro lo enseña. Me dirán, no, usted está utilizando una oración católica. Discúlpeme y perdóneme, pero en Mateo 6 y en Lucas 11, Dios dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, segundo verso. Venga a nosotros tu reino, tercer verso. Hágase tu voluntad, cuarto verso. Danos el pan nuestro de cada día, danos hoy. No dice danos mañana, danos pasado, nos diste ayer, no, está diciendo danos hoy, ahora. Usted lo repite mañana y dice danos hoy. Como está escrito en la Torá, te mando hoy. Si lo lee mañana, te mando hoy. Si lo lee después, te mando hoy. Así dice Dios. Él habló lo mismo que su padre. Hay que entender, estos temas son fáciles de comprender, hermanito. Yo por eso les pregunto, ¿tienen alguna duda acerca del tema que estamos tocando de la ley? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Están libres de poder preguntar. Y nosotros lo podemos contestar. Veamos nosotros si verdaderamente amamos al Señor. Vamos a irnos al capítulo 7 del mismo Romanos, el verso 14. Ahí vamos a entender de qué manera usted cumple, como los judíos está demandado a cumplir, porque Pablo está diciéndoles un secreto a ellos, cuál es la forma de cumplir verdaderamente la ley. Capítulo 7 de Romanos, verso 14. Esto lo está diciendo a ellos. Y nosotros lo hacemos. No se nos demandó a nosotros, pero nosotros lo hacemos. Me da un amén cuando lo tengan. Amén. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y dice Pablo, ¿qué dice? ¿Vendido qué? Al pecado. Santo Dios. ¿Qué está diciendo él? Dice que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. ¿Qué quiere la carne? Robar, quiere adulterar, quiere fornicar, quiere mentir, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere hacer lo aquello, lo allá y más acullá. Pablo tenía un pleito en sí mismo. Dice, la ley es espiritual. La ley de Dios es espiritual. Leamos Romanos. Este versículo está conectado con Romanos, el capítulo 8. Capítulo 8, lean ustedes este versículo. Si leen el capítulo 8 de Romanos, van a entender este versículo de Pablo, qué significa la ley espiritual. Capítulo 8 de Romanos. El capítulo 9, para terminar este tema, que a mí realmente, yo lo digo, no es ni tema, yo más bien es una explicación a esos brutos del internet, porque realmente a veces a mí me molestan tanto y que me mandan tanto las mismas preguntas y me vuelven a preguntar una pregunta y les digo yo, usted es cristiano, usted está cumpliendo inconscientemente lo que Dios ha mandado. Cuando usted viole, mate, robe, haga todo lo que la ley demanda, usted es un quebrantador y no importa que usted se le haya dado o no se le haya dado. Usted será juzgado como cuando se ha quitado el pecado del mundo, como dice, como está escrito en Apocalipsis. Todos aquellos van a ser arrojados al lago del fuego. Tanto el que estaba bajo la ley como el que no estaba. Y ahí van a haber muchos que le van a decir haber llamado Señor, Señor al Señor. ¿Pero qué? ¿De qué sirve? Como dijo aquel. Capítulo 9 de Romanos, versículo 3. Del verso 3 al versículo 5. ¿Amén? Amén. Dice, porque deseara yo mismo ser, dice Pablo, anatema. Anatema significa maldito. Por si acaso. ¿Separado de quién? De Cristo. ¿Por amor a quiénes? A mis hermanos, dice. Los que son mis parientes según ¿qué? La carne. ¿Verdad? Versículo 4. ¿Que son quiénes? Los israelitas. De los cuales son la adopción. Adopción. De los cuales es la gloria. El pacto. ¿La promulgación de qué? De la ley. El culto. Las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice amén. ¿De parte de quiénes vinieron la ley? De los judíos.
y los israelitas. No menciona aquí no está mencionando gentiles. Eso tenemos que entender. Cuando se menciona en ley de las cartas paulinas, está mencionando al pueblo hebreo, no está mencionando a los gentiles. Pero aquí hay un apartado, en la carta de Gálatas está mencionando ley, pero acerca de la circuncisión que querían que les hicieran. Y eso está conectado con el capítulo 15 de Hechos. Si se leen el capítulo 15 de Hechos, de eso van a entender la carta de Gálatas. Porque dicen ellos que había un grupo de personas que salieron sin ser autorizados a decirle a los gentiles: tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, acullá y más allá. Pero lamentablemente, pues ese tema no iba. Pero para poder aclararles eso, lo que les estoy mencionando, dice la Escritura, yo lo anoté, en el Hechos 15:22, el versículo 29, eso está diciendo que le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos no imponer cargas a los gentiles, más que solamente 4 cosas. 4 cositas nada más sencillo. ¿Y qué dice? Que se abstenga de los sacrificados a ídolos, es lo primero; de sangre, es lo segundo; de ahogado, es lo tercero; y de fornicación. Esto le pareció bien al Espíritu Santo, que usted se guardara de todas estas cosas y no cumpliera la ley de Moisés. No cumplieron nada más. No sé si me han entendido el tema de cuál yo sí, solamente esto es como una dirección. Cuando usted vaya a leer Romanos, lea detenidamente a Pablo, y cuando usted encuentre que se está hablando de ley, está hablando de los judíos, no está hablando de los gentiles. Porque la dirección de nosotros es entender el capítulo 2, verso 12 de Romanos, para entender qué dice acerca de nosotros. Que estamos sin ley, no tenemos ley. No hay, no existe. Y en el versículo 29 de ese último capítulo 2 de Romanos dice que el verdadero judío no lo es en el exterior, en la carne, sino en el interior. Y la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino en el corazón. Eso menciona, que ese es el verdadero Yehudí. Ese es el verdadero israelita, menciona él. Y de los cuales Dios es el que se complace. O de la alabanza de los tales gentes que provienen del Señor. Eso es lo que menciona. Ahora, no sé si ustedes tendrán alguna pregunta. Tienen la oportunidad de preguntar. A lo mejor la pregunta que ustedes tengan o la duda, a lo mejor algunos de esos que están allá quizás la tendrán. ¿Por qué no tendrán oportunidad de preguntar? Porque realmente yo ignoro la mayoría de mensajes que me mandan por privado. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Perder tiempo? ¿Perder 10 minutos, 15, 20? ¿Estar discutiendo qué? Nada. La palabra del Señor no es para discutir, es para contender. Aquí dice siervo en Romanos capítulo 9, verso 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, está hablando de los gentiles, Amén, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. por fe. Fe. Más Israel, que Ujú. son judíos, Amén. que iba tras una ley Ujú. de justicia, no la alcanzó. Amén. Eso es lo que está mencionando Pablo en el capítulo 2, donde nos está marcando nosotros la directiva, que nosotros estamos por fe. Usted hace, si leemos los demás versículos, lo que el pastor está diciendo es la explicación de todo esto que está mencionando, desde el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 también incluye. Está explicando él, marca las directrices. El gentil, teniendo fe, ¿qué hace? Si usted tiene fe en Dios, ¿qué hace? Más el justo por la fe vivirá. O sea, Por la fe. por la fe vivirá. Ahora, Somos salvos. por la fe también traemos salvación. Ahora, ¿qué es lo que predicaba Pablo? Pablo predicaba la creencia, ¿correcto? ¿Qué es lo que incluye el Mesías en todo esto? Pablo no lo conoció, o sea, no Pablo lo vio en visión. Amén. Amén. ¿Sí? La visión de Damasco. Pablo lo vio. ¿Quién eres tú? Le dijo. Yo soy el que tú perseguís. Le dijo. Correcto. Pablo empezó a predicar lo que en otra fe, en otro tiempo perseguía. En otro tiempo perseguí, dijo Pablo. Yo lo único que han escuchado, dijo, solamente es aquel que en 4 puntos iba a desechar, iba a sacar a los hijos del reino e iban a venir otras personas extrañas. Occidente, Oriente y de todos los puntos cardenales, los 4. Eso menciona. Eso está mencionando, porque la fe, nosotros con la fe estamos, por eso Pablo lo menciona. Léame el último versículo de lo que menciona el hermano Teo, de lo que estaba preguntando. La respuesta está prácticamente en el último versículo del capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3, el último versículo. La pregunta que él hizo ahí está completamente.
El último versículo del capítulo 13. Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice Pablo? Luego por la fe Invalidamos. la ley. ¿Qué dijo él? En ninguna. De manera ¿Sino qué? que confirmamos la ley. ¿Qué es confirmar? Asegurarlo. Imagínense. La fe no invalida. La fe confirma, pero nosotros no estamos obligados a ello. Es lo que vengo explicando. El gentil está, ¿qué cosa? Usted haciendo lo que la ley demanda, pero con su fe usted está confirmando las cosas buenas de no hacer todo lo que demanda. Amén. No sé si me han entendido el significado, hermanos. Amén. Yo aquí voy a dejar el tema y espero que realmente, pues, me sorprende que el hermanito tenga nada más haya preguntado, porque realmente, Aleluya. amén. Con esto nada más termino, hermanito. Muchísimas gracias por la atención prestada, hermano, y que el Señor les bendiga, verdaderamente, porque queremos mucho.